Bienvenidos al ciclo de videoconferencias 2013, la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea, que la Comisión Nacional de Bioética ha diseñado y que desde luego tiene como propósito difundir el conocimiento bioético, propiciar el intercambio de información y dar a conocer temas y preocupaciones centrales que giran en torno a este campo de conocimiento. La finalidad última es promover la cultura bioética en el país, para lo cual se precisa de la actualización constante de conocimiento en este campo, tanto desde la perspectiva de la salud como de las ciencias de la vida. El día de hoy se llevará a cabo la séptima videoconferencia magistral que dictará el doctor Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría, con el tema Bioética, Salud y Envejecimiento. El doctor Gutiérrez Robledo estudió medicina en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle en nuestro país y tiene la especialidad de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y asimismo obtuvo la especialidad de Geriatría en la Universidad de Grenoble, Francia. Así como también cuenta con un máster en Gerontología Social en 1988, con estudios de maestría en Biología del Envejecimiento por la Universidad de París, 1997, y es doctor en Ciencias Médicas, Orientación en Salud Pública o Epidemiología por la Universidad de Burdeos y con mención honorado con felicitaciones. En su experiencia profesional podemos mencionar que el doctor Gutiérrez, fundador y jefe del Servicio de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México por 20 años, actualmente es director fundador del Instituto Nacional de Geriatría en los Institutos Nacionales de Salud de nuestro país. Desde luego, miembro del Comité Asesor del International Association of Gerontology and Geriatrics. Ha sido profesor visitante en la Academia Europea de Medicina del Envejecimiento en las universidades de Sherbrooke, en Canadá, el sur de California, de Texas Medical Branch, en Estados Unidos, en Ginebra, Suiza y en Grenoble, Francia. Es miembro fundador e integrante del comité directivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, tiene más de 100 publicaciones y desde luego todos relacionados con investigaciones en el área de la geriatría clínica, la enfermedad de Alzheimer y la epidemiología del envejecimiento. Ocupa, y fue un orgullo que me complace haber sido testigo presencial en el sitial de geriatría de la Academia Nacional de Medicina de México. Con ustedes, el doctor Gutiérrez. Doctor licenciado, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Con permiso. Siempre acompañan mis presentaciones de un PowerPoint, pero ahora decidí no usarlo. Y bueno, voy a tratar de mantener su atención aún a pesar de ello. El tema para mí es particularmente relevante. De hecho, ese máster en gerontología social que hice en la Universidad de Grenoble en el 88, el trabajo final fue alrededor del dilema terapéutico de la toma de decisiones en cuanto a la alimentación en la fase terminal de los enfermos con demencia. Cómo desarrollar una estrategia de toma de decisiones para este problema que en estos últimos casi 30 años se ha vuelto mucho más frecuente. A diario, que realmente todavía no está del todo resuelto. Pero mi interés viene desde entonces y después se ha venido diversificando también, y creo que ahora si vemos
la perspectiva bioética, ya no digamos en geriatría clínica, sino desde el ámbito del envejecimiento, hay muchos ángulos interesantes que merecen una discusión en profundidad, pero que tendré que tocar superficialmente. Tal vez podamos ahondar en alguno de ellos en particular, si es de su interés. Pero por una parte, el envejecimiento de la población, el hecho de que al día de hoy en este país tenemos ya más adultos mayores de 60 años que preescolares. Si confiamos en las proyecciones de CONAPO, las últimas que están vigentes, tenemos alrededor de 300,000 más adultos mayores de 60 años que niños menores de 5. Entonces esto ya implica un cambio dramático en esta perspectiva, en la perspectiva de salud pública también, y en la reconsideración de las prioridades, y ahí es uno de los temas que vamos a abordar. Por otra parte está no solo el envejecimiento de la población, que puede ser real o aparente, artificioso, como es el caso, por ejemplo, de estados como los del centro del país o inclusive Oaxaca y Guerrero, en donde el envejecimiento relativo de esa población tiene que ver más con la migración de la gente en la edad media de la vida hacia otros espacios, y quedan ahí fundamentalmente los mayores y los más jóvenes. Y hay una proporción mayor de adultos mayores en razón de sus movimientos migratorios, no necesariamente una prolongación de la esperanza de vida, pero en los estados del norte del país, claramente, y en el Distrito Federal, la tendencia obedece a una prolongación significativa de la esperanza de vida. Y aquí es muy interesante ver también cómo se ha venido modificando la tendencia secular, cómo hay una tendencia secular a la prolongación de la duración de la existencia. Ya no digamos de la esperanza de vida. Una cosa es lo que en promedio una población puede esperar vivir, y otra es lo que sería la duración máxima de la vida para una especie de edad. Esto es algo que fue estudiado desde el siglo XVIII por un matemático inglés, Benjamin Gompertz, que incluso creó una ecuación que se sigue utilizando para los cálculos actuariales en la actualidad, y que permite establecer el riesgo de muerte para cada cohorte, para cada año de vida. Lo interesante es que en poblaciones, particularmente en poblaciones del norte de Europa y en el Japón, parece observarse la misma tendencia. La fuerza de la mortalidad se atenúa en los supercentenarios, y el riesgo ya no crece, sino que se torna aleatorio, que en cualquier momento puede ocurrir, pero no necesariamente sea creciente. Y el número de supercentenarios, esto es personas mayores de 110 años, ha crecido como jamás en la historia, como ha crecido en general el de adultos mayores. Nunca en la historia del mundo se había dado un fenómeno que hoy vivimos, que podríamos calificar de la democratización de la vejez. Ya no es un fenómeno de élite, ya no es un fenómeno limitado a ciertos estratos de la población, a ciertas poblaciones, como los monjes en la Edad Media, por ejemplo, que eran particularmente longevos con respecto al resto de la población, o a la aristocracia romana de los tiempos del imperio. Pero fuera de esos pequeños grupos, nunca de forma generalizada, como hoy en día lo vemos, nos estaba dando a todos la posibilidad de envejecer, y esto acarrea también un reacomodo de una población desde la perspectiva de los espacios sociales, en donde una sociedad que está organizada para los que están en crecimiento, la edad madura, y los que vienen en declive, de repente ya no son 3, sino 4 y hasta 5 generaciones las que están sobre la tierra al mismo tiempo, cuando que tenemos apenas 3 espacios sociales para darles cabida. Y la verdad es que las gentes en las edades más extremas siguen ocupando esa imagen que tradicionalmente mantenemos de la vejez, la abuelita desdentada con un bastón y una tercera persona auxiliándole para movilizarse, para ser reemplazada esa imagen de la vejez por una mujer de 72 años, plenamente activa, sin deterioro funcional, sana, con un rol en buena medida de jefa de familia, que
que no corresponde en absoluto con la idea que prevalece todavía en el inconsciente de nuestra población de lo que es la vejez, pero que ya cambió. Hablamos de la necesidad de cambiar la imagen de la vejez. No se trata de cambiar la imagen de la vejez, se trata de hacer visible esa nueva imagen que ya existe. Y esto me remite también a un problema que quizás va más allá de los alcances de mi presentación del día de hoy, pero la ausencia de un espacio social para, en particular, nosotros los seniors, pues estamos ahorita entre 55 y 75 años. ¿Cuál es nuestro espacio? Cuando estamos ya prácticamente en la jubilación, cuando estamos ya saliendo del espacio de trabajo y todavía tenemos 20 años por delante de plena capacidad funcional, de experiencia y una capacidad y una posibilidad cada vez más limitada de participación social en la forma como estamos organizados en la actualidad, aunque esto está cambiando muy rápidamente. Pero ahí hay todo un tema y también lo hay desde la perspectiva de la biología del envejecimiento. En términos generales, cuando pensamos en nuestra posibilidad de modificar el proceso de envejecimiento, tendemos a asumir que esto no es posible, olvidando que en los últimos 100 años hemos tenido la capacidad de duplicar la esperanza de vida en promedio de nuestra población, de nuestra especie. Si eso no es modificar el proceso de envejecimiento. Ahora bien, una salvedad. Esta ganancia en esperanza de vida la hemos logrado a expensas de la modificación del entorno y no de los mecanismos biológicos que gobernarían el proceso de envejecimiento. Si a expensas de la modificación del entorno para hacerlo menos hostil y más favorable a la supervivencia, fuéramos capaces de modificar la biología del proceso como somos ya capaces de hacerlo para los nemátodos. Hay un nemátodo, el Xenorabies elegans, un bicho con el cual basta bajar el clic, el switch de un solo gen para duplicar la esperanza de vida y preservar, y más importante, preservar la capacidad funcional del animalito por el doble del tiempo. Parece que no estamos muy lejos ya. Si leen la última publicación en Cell Biology de la semana pasada de un grupo español y la doctora Linda Partridge, que revisan los mecanismos fundamentales, las 9 vías básicas del proceso de envejecimiento, estas ya están identificadas. Ahora es cuestión de tiempo para irlas ¿cómo decir?, dominando, y para llegar al momento en que seamos capaces de modificar ese proceso íntimo, que más interesante todavía, cuando hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos todavía en mente el concepto tradicional de enfermedad y no necesariamente las asociamos con el proceso de envejecimiento. De hecho, durante muchos años ha habido una tensión entre quienes tratan de explicar el fenómeno del envejecimiento como algo independiente de la enfermedad y aquellos que asumimos que no podemos en realidad deslindar ambas cuestiones. El punto es que estaríamos en una encrucijada en donde de ser capaces efectivamente de modificar este proceso a través de reingeniería de nuestros sistemas, como propone actualmente un grupo de trabajo de la Universidad de Cambridge, de Biología del Envejecimiento, o a través de otros procedimientos genómicos. La realidad es que muy probablemente estas intervenciones estarían limitadas por su elevado costo, al menos en un primer tiempo, a un segmento muy particular de la población. ¿Quiénes tendrían derecho a acrecentar la duración de su vida
quizás no indefinidamente, pero significativamente, y quiénes no y por qué. Y sobre todo cuando nos queda más claro que el principal factor de riesgo de la mayor parte de las enfermedades crónicas y degenerativas es uno, es la edad, es el paso del tiempo y la interacción sostenida con un entorno todavía adverso en muchos aspectos, que va minando nuestra reserva homeostática, que a través de la carga alostática va deteriorando el equilibrio biológico y se va expresando, sea como osteoporosis, sea como deterioro cognitivo, sea como aterosclerosis, pero con muchos mecanismos particularmente inflamatorios en común, en el fondo de la patogénesis de estas afecciones. Pero ahí, por una parte, una población en donde hay una mayor proporción de gente mayor y donde todavía la visión de salud pública está claramente orientada a la salud materno-infantil, y la gente mayor, aunque son ya más numerosos, pareciera que no existen desde la perspectiva de asignación de recursos específicos. No hay un programa de acción específica en envejecimiento que tenga recursos asignados. Por otro lado, la potencialidad, la realidad de la prolongación de la esperanza de vida y la potencialidad de la prolongación de la longevidad, con todos sus asegúnes y con, además, la problemática que nos llevaría a la toma de decisiones para seleccionar quién sí, quién no, y en función de qué y por qué. Cuando estuviera ese un proceso de selección o desde un perfil genético reconocible, que estamos además definiendo en términos de cuáles son los perfiles de los supercentenarios. Hay estudios extremadamente interesantes en población de origen judío de la costa este de los Estados Unidos, en donde ya hay varios genes candidatos identificados que se asocian con esta longevidad extraordinaria, o la intervención para modificar, a través de modificaciones epigenéticas, la expresión génica que pudiera potenciar una mayor longevidad. Pero más allá lo primero es muy inmediato, ya es una realidad de toma de decisiones en asignación de recursos, y lo demás se releva casi de la ciencia ficción, pero creo que ya no estamos tan lejos de comenzar a pensar en estas situaciones, pero en realidad en lo más inmediato contendemos ya con una serie de circunstancias que hacen muy particulares las necesidades del grupo de adultos mayores. Ahí quizás habría que comenzar por redefinir este término, porque hace un momento me refería a los mayores de 60 años, pero también es claro que hoy en día alguien que tiene 60, 65 y aún 70 se parece más a alguien de 50 que a alguien de 85. Y que probablemente estamos en una etapa en la que sea necesario el revisar el punto de corte, por así decirlo, de lo que es el umbral de la vejez. Y la tendencia pareciera apuntar hacia más que una edad relacionada con cambios sociales, como es la entrada en la jubilación, lo veamos desde la perspectiva de esperanza de vida remanente. Y se comienza a aceptar que pudiéramos hablar de la entrada en la vejez para distintas poblaciones en función de una esperanza de vida remanente de 15 años, que para la población mexicana es una edad de 72. A los 72 hay una esperanza de vida de 15 años por delante para el común de nuestra población. Entonces ahí estamos hablando ya de un grupo de edad más avanzada, y esto tiene sentido también desde la perspectiva del deterioro funcional y de lo que caracteriza a la problemática del envejecimiento, que es la dependencia, y que nos lleva también a toda una serie de problemáticas desde la perspectiva de la ética. La dependencia, que si no fuera que el envejecimiento es generador de dependencia, probablemente no sería un tema. Y dependencia desde la dependencia económica hasta la dependencia para las actividades más elementales de la vida diaria.
toda una gama de posibilidades que compromete a un número no despreciable de la población, sobre todo si reconocemos el costo que esto tiene. Alrededor de, en base a los datos del SANUD 2012, 5% de la población mayor de 60 años es totalmente dependiente. Entre 25 y 30% de los mayores de 60 años tienen algún grado de discapacidad. La dependencia funcional es motivada en particular por las enfermedades crónicas no transmisibles y en particular una aún no reconocida como tal, no claramente reconocida, que es la enfermedad de Alzheimer. Si hoy hablamos de dependencia, de institucionalización, de cuidados de largo plazo en países europeos, la referencia va automáticamente hacia un problema, enfermedad de Alzheimer. Aquí todavía no tomamos conciencia de la importancia que tiene esta afección, pero nuevamente a partir de los datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, por primera vez tenemos datos de prevalencia a partir de esa fuente, aunque los teníamos ya desde otras encuestas, y sabemos que en la actualidad hay alrededor de 750,000 casos de personas con alguna afección demencial y con una afección particularmente devastadora y que tiene además, a partir del momento en que compromete la capacidad de juicio, muy importantes implicaciones desde la perspectiva nuevamente ética. Esta afección, para ponernos un poco en contexto, ¿qué tanto son 700,000 casos en México con respecto a lo que en Francia motivó la creación de un plan Alzheimer en el cual se invirtieron 2.000 millones de euros durante la administración Sarkozy? A partir de las estimaciones epidemiológicas que ellos tenían, cuando inició el plan Alzheimer en Francia, había 400,000 casos en el país. Nos tenemos ya en la actualidad casi el doble. ¿Existe algún programa de acción específica en relación al tema? ¿Existe algún programa de acción en salud mental? Creo que tenemos ahí un vacío gigantesco que tenemos que abordar, y desde la perspectiva de salud pública y de la asignación de recursos y partiendo de los mismos principios que gobiernan la toma de decisiones en la clínica de beneficencia, autonomía, justicia y proporcionalidad, creo que habría mucho que decir. Y ahí tenemos un primer gran tema desde la perspectiva poblacional, desde la perspectiva de salud pública, una población ya identificada con necesidades muy específicas, afecciones emergentes que dan un nuevo perfil epidemiológico a la población mexicana, que estamos apenas aprendiendo a reconocer y comenzando a difundir, y que tiene un común denominador, que es la dependencia funcional, que puede ser generada claramente por enfermedades que comprometen la capacidad de juicio y el intelecto, pero también por las secuelas de la diabetes. O, por ejemplo, sabemos que la probabilidad de asociación con discapacidad en el SANUD, de estar discapacitado en el SANUD, para esto en sentido transversal, para una persona mayor de 60 años es 30%. Para una persona mayor de 60 años que además es diabética, aumenta 20% la probabilidad. Si además tiene otra enfermedad crónica no transmisible, 10% más. Si además tiene discapacidad visual, 15% más. Y si además tiene discapacidad auditiva, de todas. Diabetes, más otra afección crónica no transmisible, más discapacidad visual, más discapacidad auditiva, de todos tienen comprometida su funcionalidad de una manera significativa. ¿Y qué tan común es este fenómeno? Bueno, el deterioro de la visión, como para requerir algún auxilio, compromete a cerca de la mitad de la población. Bueno, auxilio, ¿cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos estaríamos discapacitados en ellos? Y si además le sumamos el déficit auditivo, pues no es solamente una suma aritmética, sino que desde la perspectiva funcional se compromete todavía más el deterioro. Entonces,
Y si además esta persona en cualquiera de estas etapas tiene deterioro cognitivo, pues la probabilidad de devenir dependiente es todavía mayor. Esto para ponerlos en perspectiva de hacia dónde vamos. Hoy estamos hablando del 5% de la población. 5% de la población que nos meten en problemas muy serios para, por ejemplo, la protección en términos de tutela. Hoy ustedes conocen, saben que en el Distrito Federal en particular existe una ley que data del siglo XIX que es el juicio de interdicción, que regula los juicios de interdicción para poner bajo protección a las personas incapaces. Sería el caso de las personas con demencia. Estaríamos hablando para el Distrito Federal de alrededor de 100,000 personas, que para empezar los tribunales no tendrían la capacidad de asumir a la totalidad de las personas comprometidas. Y además enfrentamos un problema en una legislación que aborda esta problemática como un fenómeno de todo o nada, cuando que en realidad el deterioro cognitivo es todo un proceso y hay etapas en la progresión de la enfermedad en donde la toma de decisiones, la conciencia está preservada y la toma de decisiones es aún posible. Y sería posible en un momento dado, como en la legislación canadiense o en la francesa, el designar a los 50 años, sabiendo que tengo familiares con demencia y que a lo mejor voy para allá, a un eventual tutor que haya pero aquí carecemos de los mecanismos que nos permitan llevar a cabo esta toma de decisiones anticipadas y carecemos también de los mecanismos que nos permitan una aplicación graduada de los criterios que permitiesen en un momento dado limitar ciertas capacidades, pero no de tajo todas las capacidades legales de una persona a partir de que se somete a una interdicción, que es la controversia que está actualmente en la Suprema Corte de Justicia a partir de este caso del muchacho que tiene un síndrome de Asperger, una forma leve de autismo y que quiere casarse. No sé si han oído de esto, pero es parte de es una persona mucho más joven, pero en el fondo el problema es el mismo. Y a partir de esa solicitud en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se reactivó la propuesta de una nueva ley dirigida a modificar el Código Civil para introducir la figura que nos permitiría designar anticipadamente a un tutor, por una parte, y por otra, establecer grados de competencia y diferentes alternativas, además más ágiles, para permitir más rápidamente la protección. Por ejemplo, un caso común, la entrada llega al servicio de urgencias una persona de 75 años sola, que fue encontrada en la calle, que recupera la conciencia al llegar y ser rehidratada, pero que está claramente confusa y desorientada, que no es capaz de dar referencia de ningún familiar, que no es capaz de dar referencia de su domicilio, que no es capaz de dar siquiera una historia clínica aproximada de lo que le está sucediendo y que lo puso en el estado en que se le encontró. Quien lo encontró puede pensar que está intoxicado y quizás está por fármacos, o igual puede estar por alcohol, o que tiene un proceso demencial y resulta que al cabo de 2 semanas de hospitalización y de resolver un proceso neumónico y de quitarle de tenerlo sin fármacos, que venía tomando varios fármacos que le habían generado un estado de confusión mental, recupera un estado mental normal. Pero entre tanto, ¿quién tomó decisiones por esta persona? ¿Quién asumió la responsabilidad de echar a andar un tratamiento o no? ¿Quién asumió en el estado actual el médico y expuesto a una serie de riesgos de responsabilidad en un momento dado? Y no tenemos un mecanismo que nos permita poner bajo protección a esa persona detectada como incapaz a su ingreso al servicio de urgencias y que no sabemos si se encuentra en un estado definitivo o transitorio.
el mecanismo que se utiliza en otros países para proteger a estas personas es lo que se llama una curatela. Hay un curador que se dedica a eso, nada más dentro del personal del hospital, que es quien asume la responsabilidad, la identificación de estas personas, la búsqueda de los posibles vínculos con otros individuos y la responsabilidad de la protección de sus bienes si hubiera lugar, en tanto la persona recupera la capacidad y un auxilio para la toma de decisiones. Ahí tenemos un gran vacío y estamos enfrentando una situación en donde encontraremos cada día más comúnmente a gente que llega ya sea a los servicios de urgencia o a los servicios de hospitalización en una situación en donde no se ha establecido un diagnóstico de deterioro cognitivo, pero este ya está presente y se hace manifiesto durante la estancia hospitalaria y no tenemos los mecanismos para abordar. La edad, pasando ahora a algunos aspectos peculiares de este grupo de edad en el contexto clínico, el hecho de haber envejecido y de tener una esperanza de vida en principio más corta, porque en realidad nadie lo sabe, nos crea también un escenario diferente para la toma de decisiones. Por ejemplo, para la aplicación de guías de práctica clínica, que sería otra situación absolutamente cotidiana. La toma de decisiones para la aplicación de una guía de práctica clínica que implica la asignación de un fármaco, vamos a poner estatinas, costo elevado, beneficio probado, pero una latencia para obtener el beneficio, un tiempo para obtener el beneficio, quizás más prolongado que el de la esperanza de vida de un octogenario. Entonces, esperanza de vida habría de ser un elemento a tomar en consideración para la asignación de recursos en un momento dado. El mismo octogenario con deterioro cognitivo, me interesa mantenerlo en vida en un estado que sé que va a llegar a ser vegetativo, protegiendo su función cardiovascular cuando sé que no puedo proteger la función cerebral. Y en un momento dado también, y probablemente fundamental, autonomía desde la perspectiva de la capacidad funcional, pero mucho más allá de la sola capacidad funcional, de la capacidad de juicio y de toma de decisiones. ¿Cuál es la opinión del individuo en cuestión y hasta dónde voy a valorar su punto de vista con respecto a los otros dos, en un contexto además que tampoco está fuera de la realidad de limitación de recursos? No tengo recursos suficientes, tengo que decidir a quién le voy a dar esas estatinas. Se lo voy a dar al adulto mayor de 80 años que tiene 250 de colesterol, que tiene manifestaciones periféricas de aterosclerosis, que tiene ya un deterioro cognitivo incipiente, que teóricamente puede brindarle un beneficio, que podría vivir 10 años y entonces sí la estaría librando y habría cubierto el tiempo para el beneficio, pero lo más probable es que por las otras limitantes que ya tiene no alcance esa esperanza de vida. O voy a reservar ese paquete porque no me alcanza para el sujeto que está entrando a los 50 años y que tiene un tiempo para el beneficio mucho más claramente establecido, que no tiene otras comorbilidades. Bueno, David Callahan, el director del Centro Hastings de Bioética, escribió un libro en los años 80, por el cual casi fue linchado, en donde justamente planteaba esta problemática. Y hasta el día de hoy, porque él sigue escribiendo, sigue dirigiendo el centro, y es un tipo sumamente interesante, pero en su momento el libro que publicó en torno a la temática de fijar límites, así se llama, Setting Limits, es el nombre de la publicación, y se refiere en particular a
cuál debe de ser la visión de la política en salud para la asignación de recursos en términos de la atención a las personas mayores y particularmente aquellas con compromisos ya significativos de su funcionalidad y de su calidad de vida. Una discusión que necesariamente tenemos que tener, pero que entraña el riesgo de caer en una pendiente resbalosa, en la pendiente resbalosa de decir, bueno, esto no tiene sentido, verdaderamente ya, si estamos en un contexto de limitación de recursos, y esta es la sociedad norteamericana la que se lo está planteando, estos recursos debieran asignarse preferentemente a la gente más joven y no necesariamente a los mayores, y a lo largo de una discusión muy rica y muy extensa, termina refrenándose él mismo y cuestionando todo su planteamiento desde la perspectiva pensar de que no somos capaces en el momento actual de saber quién se encuentra en el último año de su existencia. Y esto es particularmente relevante desde el punto de vista del gasto en salud, porque no sé si lo saben, pero prácticamente con el estado actual de las cosas, el mayor gasto en salud se da en el último año de la vida, y esto independientemente de la edad del deceso, salvo las muertes accidentales, abruptas, repentinas, pero en términos generales, el mayor gasto en salud se da en el último año de la existencia. Si fuéramos capaces, ahora, y ahí también, si fuéramos capaces de identificar a quienes entramos en ese último año de la existencia, ¿cuál sería nuestra actitud? Por saber que ya es el último, limitaríamos ahí el gasto, digo, no, pues ya para qué, independientemente de la edad. No podemos identificar ese último año de la vida todavía, aunque a lo mejor vamos a llegar a un punto en el que seremos capaces de hacerlo, pero sí podemos identificar en la actualidad, en casos, nuevamente volviendo al caso de la enfermedad de Alzheimer, que es probablemente que conozco mejor clínicamente, sí tenemos ya marcadores muy claros de entrada en el estado terminal. En general es difícil este enfoque en patologías distintas al cáncer, donde el cáncer está bastante claro, digamos, hay dificultades muy importantes, pero en el tema de la enfermedad de Alzheimer sabemos claramente que cuando comienzan las dificultades de deglutión, la broncoaspiración crónica y la infección respiratoria, definitivamente este enfermo entró ya en la etapa final del padecimiento. Y ahí es donde se plantea, por ejemplo, la disyuntiva del trabajo al que hacía referencia al inicio de mi presentación, la toma de decisiones relativa a se coloca una gastrostomía en estas circunstancias y se alimenta por vía enteral indefinidamente a una persona cuyo cerebro seguirá decayendo irremisiblemente y se tornará cada vez más y más dependiente y comenzará con escalas de decúbito, con contracturas y en una vida vegetativa, o lo acompañaremos en ese último año de existencia a través de una modificación de la rutina de la alimentación oral, modificación de la textura de los alimentos, dedicar mucho más tiempo a alimentarlo del que dedicaríamos a llenar el estómago por una sonda a través de una persona calificada y sabiendo que no vamos a cubrir sus requerimientos calóricos, pero sí su satisfacción a partir del gusto de los alimentos y de la interacción con la persona, la interacción afectiva de la persona con la persona que le está alimentando, cuál va a ser ahí nuestra disyuntiva, o caeremos en la pendiente resbalosa de decir, pues a lo mejor ya ni le vamos a dar antibióticos cuando se infecta la próxima, ya no lo vamos a llevar al hospital, ya no, desde el primer momento en que empezamos a ver que tiene trastornos de la deglución.
Y eso no es algo que va a ocurrir pasado mañana. Esas son decisiones que ya se están tomando en el día de hoy con enfermos de esta naturaleza, y no hemos sido capaces de definir todavía estándares de atención para este tipo de problemáticas, ni mucho menos de difundirlos. Empezamos apenas a discutirlo ampliamente y todavía hay divergencias en los puntos de vista, pero aquí el problema es que el enfermo ha caído ya en una situación de total dependencia de una tercera persona, y el costo que representa esa atención llega a ser en algunas circunstancias tan elevado, y la carga tan pesada, que se convierte en uno de los fenómenos disparadores de la negligencia y el maltrato. Vamos a estar hablando en unos días, alrededor del 15 de junio, donde de hecho ya es este sábado, que es el día en que recordamos el tema del abuso y el maltrato en contra de la gente mayor, del enfoque preventivo. Y sabemos que uno de los principales factores de riesgo de abuso es la situación de dependencia, porque la familia no está preparada para contender con esta situación. Para darles una idea del costo que esto representa para la familia, acaban de ser publicados los nuevos datos de este año de las cuentas nacionales de salud, ya las actualizadas al 2011, y ya se ven las tendencias de cómo ha venido esto creciendo. Del 2010 a 2011 creció un 10%. ¿Qué creció? Lo que en las cuentas nacionales se llama trabajo no remunerado en salud. El trabajo no remunerado en salud es el que las familias llevan a cabo en sus propios domicilios, justamente cuidando de las personas dependientes y enfermas de cualquier edad, no solo de la gente mayor. Y el monto total es del mismo tamaño que el gasto hospitalario total. Todo lo que gastamos en atención hospitalaria en este país cuesta lo mismo que la atención de ese 5% de la población. Solo que sale de otro bolsillo, no está saliendo en este momento en absoluto del bolsillo del Estado, está saliendo directamente del bolsillo de las personas. Es otro paquete del mismo tamaño que la atención en salud, al cual apenas comenzamos a prestar atención. Y ahí nuevamente, ¿qué implicaciones éticas tiene esto? Estamos dedicando una gran cantidad de recursos para que la gente viva más, pero para que tarde o temprano, si no se muere en el camino, caiga en una situación de dependencia que nos va a costar tanto como lo que nos está costando mantenernos en vida. ¿Y qué previsiones estamos tomando para asegurar el financiamiento de esa manutención? En el momento presente, ninguna. Y no me refiero solo al Estado, sino también a nosotros como individuos. Uno de los últimos trabajos que publicó María de las Heras en El País, de las encuestas que llevaba a cabo periódicamente, hacía una serie de preguntas a los encuestados acerca de qué previsiones estaban tomando para su jubilación, para su retiro y para el final de sus días. Y ahí lo primero que destacaba era que solo el 20% pensaba en ese tema. Gente en la edad media de la vida, gente en sus 40s, 50s cuando mucho. Y papá, ¿qué les cuento lo demás? Es igual de desolador. Tanto cuando desde la perspectiva individual no tenemos esa visión y pasamos a la perspectiva del Estado, pues tampoco la tenemos aún. Tenemos que irla desarrollando y tenemos que ir dando visibilidad a estos temas y a la necesidad de pensar en la asignación de recursos. Estaba haciendo referencia entonces a algunos aspectos peculiares a la gente mayor que influyen en la toma de decisiones y que frecuentemente nos conducen a dilemas éticos. Por una parte ya hice referencia a la edad como factor que influye en la toma de decisiones.
he hecho referencia también a la temática relativa a la competencia mental, cómo esto en un momento dado nos pone en situaciones difíciles para la toma de decisiones cuando no hay una persona designada que haya de tomar decisiones respecto al enfermo, y esta es una situación cada vez más común también en los hospitales y cada vez más conflictiva, sobre todo cuando existen opiniones divergentes entre los descendientes respecto a la intensidad de las medidas que han de mantenerse en juego para sostener en vida a una persona en una situación clínica en particular o para interrumpir los cuidados. Es cierto, ahí tenemos un avance muy significativo, por lo menos en el Distrito Federal, a partir del momento en que ya podemos establecer de manera anticipada las directrices que hayan de determinar la toma de decisiones en ese momento, y que esto se puede hacer tanto a través de un notario, que eso tiene un costo, como a través de los servicios de salud también es posible hacerlo, y eso no tiene ningún costo, pero esto no es algo a lo que se le haya dado suficiente difusión todavía. Ahí tenemos un espacio de acción y de promoción que nos puede ayudar a tener por lo menos una mayor cantidad de elementos de referencia para tomar decisiones, porque sabemos también que estos documentos no obligan legalmente al personal médico, es un elemento más para la toma de decisiones, pero no representan una obligación necesariamente que necesariamente debe ser respetada y puede ser revocada en un momento dado en la discusión con la familia, dependiendo del contexto clínico del que se trate. Pero la situación es particularmente compleja y sobre todo se está volviendo muy común y hace necesaria la operacionalización y la puesta en práctica seguramente veremos estos conflictos cada vez más de los comités de ética clínicos también, no solo en términos de investigación clínica, sino de toma de decisiones en casos complejos, lo cual sigue siendo excepcional. En la actualidad su participación, este tipo de discusiones siguen siendo excepcionales, cuando que los casos que propician tales discusiones se están volviendo comunes. Y tenemos primero que seguir aprendiendo todos nosotros, todos los clínicos, el proceso de decisión, en particular en situaciones terminales donde tenemos que tomar decisiones respecto a cuál va a ser si la medicación va a ser preferentemente paliativa o preferentemente curativa, aunque es cierto, esta situación está cambiando conforme tomamos conciencia de que los médicos, de que la toma de decisiones hacia la atención paliativa tampoco es un fenómeno de todo o nada. Hemos aprendido que en realidad es una transición gradual la que debe de darse y que es una vía de ida y vuelta, que no necesariamente es una decisión definitiva la que tomamos, sino que ha de seguirse la progresión clínica del enfermo para reconsiderar sistemáticamente en cada encuentro clínico la pertinencia de esa decisión y la necesidad en un momento dado de revocarle, cambiar la orientación de la terapéutica. Y aquí el tema de la autonomía se convierte también en un punto que parecería obvio, pero hace un momento hacía referencia a la edad como factor que influye en la toma de decisiones médicas, y más allá de la edad como una realidad objetiva, la edad cronológica, la edad como una percepción subjetiva de quienes hemos de ayudar al paciente a tomar decisiones. Y cómo todavía comúnmente los profesionales de la salud asimilamos a la edad la incompetencia. Y al asimilar a la edad avanzada la incompetencia, ¿cómo decirles? En el abordaje clínico del adulto mayor sistemáticamente, más que promover su autonomía, su toma de decisiones y empoderarlo y darle el conocimiento necesario para que haga a través de una información suficiente, un consentimiento para un procedimiento, la actitud sigue siendo
más bien sistemáticamente paternalista y de protección o de no es que no entiende o no puedo transmitirle la complejidad de la toma de decisiones que está detrás de lo que le estoy proponiendo y tengo que asumir yo la responsabilidad o frecuentemente los familiares más inmediatos sin haber hecho primero, porque siendo esto tan común se hace ya una necesidad en cada encuentro clínico con una persona mayor, la evaluación del estado cognitivo y la definición clara del estado cognitivo de manera sistemática en cada encuentro clínico, primero. Y segundo, cuando sabemos ya que la persona está cognitivamente intacta, el emplear el tiempo suficiente para algo que debiera ser rutinario y que no acaba de entrar en los hábitos de la práctica cotidiana, sino que se ve más como un procedimiento que hay que cubrir el consentimiento informado para la toma de decisiones en la práctica cotidiana y la participación del enfermo como un ente capaz, competente de participar en la discusión de los objetivos terapéuticos y en la definición de los mismos y de los procedimientos necesarios para alcanzar. Ahí creo que tenemos todavía mucho trabajo que hacer y que particularmente en este grupo de edad la tendencia no ha cambiado dramáticamente. Esto lo vemos probablemente en los espacios donde la geriatría y el trabajo multidisciplinario que implica el enfoque geriátrico sistemáticamente nos llevan a considerar la cognición, la autonomía, la capacidad funcional, pero la inmensa mayoría de los adultos mayores siguen cayendo en servicios de especialidades donde todo se mueve muy rápidamente, donde las decisiones se tienen que tomar de un momento a otro, donde no existe sino la visión del médico con un enfoque y una óptica muy parcial de una problemática, de un aparato en particular y no del individuo en su conjunto, y en donde el enfoque geriátrico podría ayudar mucho para facilitar la recopilación de la información necesaria para reconocer la competencia de la persona en cuestión y participar en el proceso de toma de decisiones para poner en valor la autonomía del paciente y dar también su justo valor a las responsabilidades que el médico tiene y puede y debe asumir. Y en este contexto también hay algunos temas específicos, y me quedan aún 5 minutos para referirme muy brevemente a ellos, porque se convierten también en situaciones clínicas particularmente comunes que en el día a día vivimos quienes trabajamos exclusivamente con gente mayor y que tienen que ver con la relación médico-paciente. Y aquí quiero referirme a que aquí pues es un ménage à trois, casi sistemáticamente estamos tratando, y tenemos que reconocerlo también, con alguien que ha asumido el rol de protección o de cuidador primario del adulto mayor en condiciones de dependencia, sea física o intelectual, y que la participación de esta tercera persona se hace por lo menos tan importante como la del propio paciente en la toma de decisiones. Por ejemplo, el adulto mayor confrontado a la necesidad de entrar en institución puede en un momento dado tomar la decisión de no querer ir a la institución, pero probablemente no tiene tampoco el derecho de imponerle a una tercera persona necesariamente el que se haga cargo de su cuidado. ¿O sí? O una persona identificada en su domicilio en condiciones de lo que se llama el síndrome, lo que en alguna época el término ha caído en desuso, el síndrome de Diógenes, que sabemos que corresponde a un estado marginal de deterioro cognitivo combinado con un síndrome de acumulación. Esos domicilios en donde uno entra y hay pilas de basura por todas partes, donde hay que encontrar el camino para encontrar ahí en un rincón rodeada de objetos que se han acumulado a través de los años a un abuelito que vive solo y que se alimenta quién sabe cómo,
y que es claro que trae una neumonía y que llevarlo al hospital y rechaza la atención, lo vamos a sacar a fuerzas con los camilleros. O, en estas circunstancias, ¿cómo tomamos la decisión? Se le va a poner un intravenoso ahí y la enfermera apunte los antibióticos. ¿Qué vamos a hacer? Ya no son situaciones excepcionales. Otra situación que en nuestro país tal vez no es tan común como lo es en Europa y Norteamérica, pero la toma de decisiones para la licencia de conducir, para la renovación de la licencia de conducir, no se puede hacer con criterio de edad exclusivamente. Sabemos, hay estudios muy claros respecto a que los conductores de edad avanzada son más seguros que los jóvenes. Y estoy hablando de octogenarios. Y el problema está cuando esta persona ya tiene deterioro cognitivo. Y no solo porque se va a extraviar, sino porque comienza a tener problemas motores también y dificultades que ya van a implicar un riesgo para terceros. Tampoco tenemos elementos suficientes, ni legislativos, ni normativos para la toma de decisiones a este respecto. Y enfrentamos cada vez más comúnmente, también mucho tiempo en el ámbito de la geriatría nos hemos quejado de que la gente mayor es sistemáticamente excluida de los protocolos de investigación clínica. Ya no, o ya no tanto, pero ahora enfrentamos el problema de la competencia. Protocolos de intervención en enfermedad de Alzheimer. ¿Quién da la autorización para la entrada en el protocolo? Sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad. ¿Quién es competente para decidir? Y esto estoy hablando de una situación bastante claramente definida en la enfermedad de Alzheimer, pero hay muchas otras condiciones en donde la capacidad de decisión es mucho más nebulosa o cambiará previsiblemente a través del tiempo que haya de durar la intervención, y esto crea también una problemática muy particular para la revisión del planteamiento de cómo están formulados los protocolos, cómo están formulados los consentimientos, a quién van dirigidos, quién lo va a firmar, por qué, y es un nuevo espacio también de trabajo. Y no es menor, también la participación política. Y aquí, por ejemplo, cómo preservar los derechos ciudadanos de la gente mayor que vive en la institución. Y cómo asegurar también que estos no son vulnerados cuando tienen ya deterioro cognitivo y son llevados en autobuses, como lo hemos visto, del DIF o del INAPAC o de quien sea, a votar, sin discriminación de la capacidad intelectual, acompañados por quién. Como ustedes ven, hemos agotado rápidamente el tiempo y apenas con un inventario de lo que está por discutirse y una pequeña aproximación a algunos de los grandes temas, pero creo que tenemos aquí un punto de partida para ir abordando cada uno de estos problemas de manera sistemática a través del tiempo, y con mucho gusto a través de nuestro grupo de trabajo y de mí mismo podemos seguir haciendo esto en los próximos meses. Muchas gracias por su atención. Creo que podríamos tener un espacio de un par de preguntas, si alguien, aprovechando la presencia del doctor aquí con nosotros, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenga una inquietud sobre el tema que nos acaban de presentar. Doctor, yo creo que es un tema muy interesante y es parte de un problema, como dice usted, de salud pública en cuestión de atención médica, problema de aspectos sociales en cuanto a ver, vamos a decir, cómo va aumentando la población mayor, donde debemos enfocar, yo digo con mucha responsabilidad,
pues todos los aspectos que vienen involucrados en estas dos esferas, de la salud pública y los aspectos sociales. Que creo que en México pues se deben de desarrollar políticas públicas, ¿verdad?, para dar la atención suficiente a este grupo de personas pues, cada vez más creciente. Que son muchos los puntos donde se tienen que estudiar. Como usted dice, bueno, aspectos de enfermedades, en este caso, que poco interés, poca atención quizás a primera vista se pudiera ver que se le ha prestado. Yo digo que seguir insistiendo ahora con la creación del Instituto Nacional de Geriatría, yo creo que es el punto de despegue para que todos, vamos a decir, los profesionales de la salud, las personas que ven aspectos de ciencias sociales, pues que nos enfoquemos a ello y que no quede en pláticas, sino que quede en prácticas mejor para la atención de la doctora. Muchas gracias por su comentario. Yo, un punto que me gustaría abordar es una problemática que es muy común en los hospitales públicos, quizás se dé con menor grado en los privados, en donde frecuentemente se encuentran con la atención de adultos mayores en un estado de abandono total por parte de los familiares o los cuidadores, en donde se presenta el dilema ético de darlo de alta, sabiendo que esa alta le va a significar al paciente regresar a un ambiente hostil. Estando en el hospital, por lo menos tiene una cama donde dormir, 3 alimentos diarios. Muchas veces estos adultos llegaron al hospital precisamente deshidratados, desnutridos, porque los familiares los tienen en un estado de abandono, ¿no? Y este dilema ético que se presenta el mismo personal de la institución, pues como repetía yo antes, ¿no? Si lo damos de alta por mejoría, va a regresar a un ambiente hostil, y aquí en el hospital por lo menos tiene ciertos cuidados ya, inclusive a veces mayor afecto por parte del personal de enfermería de lo que recibe en su propia casa, sin que exista todavía la posibilidad de contar con instituciones que brinden este tipo de cuidados a los pacientes cuando no están enfermos. No sé cuál sería su... Sí, en realidad el problema está ahí. Podríamos equipararlo de alguna manera a lo que sucede con el niño maltratado y el enfoque que en nuestro país se ha dado de esa problemática y la solución que ha aportado el DIF en particular con la creación de procuradurías especializadas en cada estado para la protección de los niños, que comienzan ya a asumir también este rol para las edades mayores en el DIF. Por una parte, la protección o la creación de agencias especializadas, como es el caso del Instituto Federal, donde hay 2, la más reciente en Iztapalapa. Pero estas agencias pueden conciliar, reconocer la situación, atraer a los familiares, conciliar, dar capacitación cuando el problema es fundamentalmente negligencia, donde muchas veces tiene que ver la insuficiencia de recursos y de recursos tanto de conocimiento como económicos. Y teóricamente existen espacios de protección social a donde esas personas podrían referirse. Y de hecho existe en el Instituto Federal en particular, pero no existen los mecanismos que permitan la vinculación de la institución hospitalaria con estos espacios, y no existe un protocolo que facilite esta transición. Los espacios existen, lo que no hay es esta vinculación, y probablemente hay insuficiencias, definitivamente hay insuficiencias. No hay suficientes espacios, y los que existen no son de la calidad que quisieran para poder acoger a estas personas transitoriamente, en tanto la situación familiar se concilia, se hace algo por mejorarla, o se asume permanentemente el cuidado de esta persona cuando definitivamente no hay
no hay salida. Pero ahí el problema tiene que ver también con las insuficiencias de nuestro sistema en términos de un sistema de cuidados de largo plazo, que para fines prácticos es inexistente. Aunque hay alrededor de 700 instituciones en el país dedicadas a recibir adultos mayores, por lo menos 700,000 reconocidas, identificables, probablemente mucho más, puesto que en Nuevo León, donde sí se hizo una recopilación exhaustiva el año pasado, encontraron solo en el estado 100, tan solo en Nuevo León, pero más de una tercera parte clandestinas. Por clandestinas de calidad, de todo tipo de calidad. Ahí, para realmente abordar el tema de la violencia contra la gente mayor, el maltrato y la negligencia, sí necesitamos mejorar mucho nuestro sistema de protección social y en general para mejorar la atención del adulto mayor y crear y avanzar en la creación de un sistema de cuidados geriátricos. Tenemos que encontrar que crear una vinculación entre el sector de desarrollo social y el sector salud, un punto de encuentro, de ser posible incluso una ventanilla única que permita coordinar los servicios sociales con los médicos y hacer un uso más eficiente de los recursos. No podemos bloquear una cama de hospital con un problema social que tendría que derivarse a un espacio apropiado para este propósito. Muchas gracias, doctor. Pues yo, para concluir, quisiera, a nombre de la Comisión Local de Bioética, entregarle este reconocimiento por su participación como expositor en este ciclo de videoconferencias, La bioética ante los retos de la sociedad, con el tema bioética, salud y envejecimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues, antes de despedirnos, recordarles, ¿no?, que nuestra octava videoconferencia de este ciclo se llevará a cabo el próximo 27 de junio con el tema Datos, Información y Cultura Bioética, que impartirá la doctora Socorro Apresa Salgado, directora del Seminario de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto pues los invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias.